¿Sabes cuál es el nombre de Bodoque y sus padres? ¿Conocías a Sylvia, la novia descartada de Sid? ¿Y Diego originalmente iba a morir? En este video te diremos las curiosidades más interesantes sobre la Era de Hielo. ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Preli! Prelis, recientemente nos hemos embarcado en una nueva aventura. En esta ocasión estaremos repasando de inicio a fin las películas de Blue Sky Studio. Todas las películas las estaremos comentando en un podcast que estaremos estrenando, y solamente de las más populares las estaremos haciendo varios videos de curiosidades sin sentido y datos perturbadores. Entonces, como no, este es el primer video de esta aventura y pues nada, vamos a darle. En los últimos días estuve leyendo libros de arte, viendo detrás de cámaras, entrevistas, todo lo que se les ocurra, para traerles las curiosidades más interesantes de la película que lo comenzó todo en Blue Sky Studios, la Era de Hielo. No confundirlo con el show ruso de mismo nombre sobre patinaje sobre hielo. Empecemos con lo básico. La cinta fue dirigida por Chris Wedge, uno de los muchos cofundadores de Blue Sky Studio. Esta película fue su primer trabajo como director. Años después sería director de otras películas como Robots, Epic y Monster Trucks. Por otro lado, el codirector de la cinta es Carlos Saldaña, un brasileño y amigo de Chris Wedge. Él es famoso por crear y dirigir Rio. Asimismo, dirigió cintas de Blue Sky como algunas secuelas de la Era de Hielo y Ferdinand. Además, la película tuvo muchos escritores, pero la historia principal fue concebida por Michael J. Wilson, que es principalmente conocido por haber creado la franquicia de la Era de Hielo. Sin embargo, solo trabajó en la primera película. Lo primerito que me encontré en mi investigación fue que originalmente la Era de Hielo iba a estar animada en 2D e iba a ser mucho más seria y dramática. Pero, para explicarles bien la chisma, déjenme darles contexto. Esta historia comienza a finales de los 90s en Fox Animation Studios. Esta era la división de animación de 20th Century Fox. Este estudio de animación tuvo una vida muy efímera. Solamente estuvo operando durante 6 años y en ese pequeño tiempo solo produjo 3 películas: Anastasia, Bartok el Magnífico y Titán AE. De hecho, esta última película flopeó de manera espectacular al punto de que causó su cierre. Siento un poco feo porque la verdad yo vi esa película de niño y recuerdo que me fascinaba. El punto es que el estudio tenía varios proyectos en desarrollo en el momento que cerró, y por varios me refiero como a 10 películas que fueron canceladas. Entre estas se encontraba la Era de Hielo. Ahora, en ese punto hay 2 versiones de la historia que entran en conflicto una con la otra. Uy, sí, ya se viene chismecito. La primera versión de la historia es de Lori Forte, la productora de la película. En el libro de arte, ella cuenta que junto a Kevin Bannerman tomaron la premisa de la Era de Hielo y lo aterrizaron a una historia que involucraba a 3 mamuts y un bebé. Después de eso, trajeron a Michael J. Wilson, que si recuerdan bien, es el escritor principal de la película. Él revisó la idea y lo primero que dijo fue: ¿deben de ser 3 mamuts? Entonces, Michael se fue para trabajar y cuando volvió, ahora la historia era sobre un mamut, un perezoso y un dientes de sable cuidando a un bebé. Según Lori, mucho de lo que Michael escribió en ese primer draft se quedó en la película final. Sin embargo, Michael J. Wilson tiene otra versión de esta historia. Tengo otros datos. Según él cuenta en una entrevista, Fox solamente tenía el título de La Era de Hielo y quería hacer una película con esa premisa. Entonces Fox le pidió a su equipo de escritores que propusieran ideas de historias y personajes. En Hollywood, a este proceso se le conoce como hornear una idea. Todos los escritores se pusieron a trabajar. Michael cuenta que estuvo 2 semanas investigando sobre la Era de Hielo y ahí descubrió que los neandertales y los mamuts coexistieron durante un pequeño periodo. Los neandertales cazaban mamuts y usaban sus cuerpos para toda clase de cosas. Nada se desperdiciaba. Así fue como se le ocurrió el conflicto principal. ¿Qué pasaría si un mamut salva la vida de un bebé neandertal? ¿Qué tal si ese es el único mamut que los neandertales no pueden matar porque le deben un gran favor? Como verán, ambas versiones se contradicen porque según Forte, a ella se le ocurrió lo del bebé, pero según Michael, fue él a quien se le ocurrió todo, algo que hasta la fecha se mantiene como un misterio. Lo que sí es un hecho es que Michael J. Wilson fue el escritor de la cinta. Igual, en esta entrevista, Michael cuenta cómo durante ese tiempo él contaba historias en la escuela de su hija que tenía 3 años en ese entonces. Es así que aprovechaba y rebotaba sus ideas de la Era de Hielo con los niños. En una de esas, Michael le preguntó a los niños ¿qué es lo que quiere Diego? Y uno llamado Willy le dijo: Diego quiere comerse al bebé. Y de ahí ¡pum! Se le ocurrió toda la trama de Diego sobre cómo les iba a tender una trampa a Manny y a Sid. Bueno, entonces, Fox Animation estaba desarrollando la película de la Era de Hielo. Esta iba a ser una cinta en 2D, ya que ese era el estilo que manejaba Fox. Sin embargo, sus películas fracasaron en taquilla, llevando a su cierre. Al mismo tiempo, algo curioso estaba sucediendo, y es que un pequeño estudio de efectos visuales de computadora llamado Blue Sky Studios había sido adquirido por Fox. Antes de ser el estudio de animación que todos conocemos, Blue Sky inició como un estudio de CGI
CGI. Ellos trabajaron en comerciales y películas como Alien Resurrection, Star Trek Insurrection y El Club de la Pelea. La cosa es que también trabajaron en Titan AE, que si recuerdan bien fue la última película de Fox Animation. Ahí se encargaron del 3D de los fondos y las naves espaciales. Pero a la par, en sus ratos libres, el estudio estaba trabajando en su propio proyecto personal, un cortometraje en 3D llamado Bunny. El estudio anhelaba crear sus propias producciones originales y Bunny fue su primer intento, un corto surreal sobre una coneja viuda que está irritada por una polilla. La cosa es que Blue Sky estrenó Bunny en 1998 y fue un hitazo, al punto de ganar un Oscar por mejor corto animado. Gracias al éxito de Bunny, Blue Sky llegó a tener un gran reconocimiento y probablemente una de las razones por la que Fox lo comprara. En ese entonces había una gran fiebre por el 3D. Pixar estaba innovando con Toy Story y en los videojuegos todos estaban migrando a ese estilo. Fox no quería quedarse atrás y por eso reestructuró Blue Sky Studios, para que ahora se dedicara a producir películas en 3D. Es así que tomaron la idea de la Era de Hielo y se la dieron a Blue Sky para que la desarrollaran ahora como una película 3D, la cual sería dirigida por Chris Wedge, uno de los fundadores de Blue Sky y el director del cortometraje Bunny. Originalmente, la cinta escrita por Michael J. Wilson era bastante dramática, seria y con mucha acción. De hecho, según el libro de arte, la película comenzaría con Manny teniendo una pesadilla sobre la muerte de su familia a mano de los cazadores humanos. La cosa es que Fox le tiene miedo al éxito y quería hacerla más divertida. Por eso trajeron al escritor Michael Berg para que le diera un tono cómico a la historia. Sin embargo, el director Chris Wedge no estaba súper convencido con la idea. En realidad no tenía problema que la historia se cambiara, ni le molestaba el humor slapstick o chistes flojos de la cinta, pero lo que sí es que peleó para que se mantuvieran las bases emocionales de la historia. O sea, el que Manny perdiera a su familia ante los humanos era un no negociable para Chris. Al mismo tiempo, el anterior escritor, Michael J. Wilson, también tuvo que pelear mucho para mantener el poco drama que quedó en la cinta. Él cuenta que originalmente el estudio no quería que la mamá de Bodoque muriera. Tenían miedo de que fuera muy aterrador para los niños, pero Michael sentía que era importante, pues si se quitaba este evento, entonces la película no funcionaba. Era su evento canónico. Era importante que Manny la viera morir para que la audiencia se pudiera comprar la premisa de que ahora Manny cuidará del bebé. Durante 3 largos meses, Michael estuvo negociando con los ejecutivos para dejar esta escena, hasta que al final se llegó a un acuerdo. Vale, la mamá se muere, pero va a pasar fuera de cámara, y cuando la cámara la vuelva a enfocar, la mamá ya no está. Y por si se preguntaban qué sucedió con ella, Michael no deja espacio a la duda. Ella murió ahogada. Nada de que se desvaneció mágicamente o algo así. Nah, se ahogó fuera de cámara. Ok, entonces esas fueron varias de las curiosidades sobre la creación de la cinta. Y para irnos en orden, ahora les contaremos las cosas más curiosas sobre su arte, diseño de personajes y animación. Una vez teniendo listo el guión, comenzó el desarrollo visual. El diseño de personajes estuvo a cargo del talentoso Peter Deseve. No sé cómo se pronuncia. Él es un diseñador de personajes cuyos trabajos incluyen Mulan, Bichos, Buscando a Nemo, Robots y, cómo no, toda la franquicia de la Era de Hielo. Para poder retratar de la mejor manera el extinto mundo de la Era de Hielo, los artistas tuvieron que dar varios viajes al Museo de Historia Natural de Nueva York. Gracias a estos viajes, se familiarizaron con las criaturas de esa época. En este punto, Peter hizo cientos de diseños de una gran cantidad de animales. Solamente estaba probando toda clase de formas, estilos y diseños. Muchos de los animales que hizo fueron descartados para esta película, pero esos mismos bocetos posteriormente fueron usados para el resto de los animales de las secuelas. En estos viajes también habían expertos que asesoraban a los artistas, y aunque ellos entendían que el equipo creativo se iba a tomar ciertas libertades artísticas en pro de mejorar la historia, hubo una y solo una cosa que les suplicaron: hagan lo que sea, cambien lo que quieran, pero por favor, no vayan a poner a ningún dinosaurio en la película. Esto porque el periodo Jurásico sucedió 350 millones de años antes que la Era de Hielo. El director les dijo: les prometemos que no incluiremos a ninguno. Y hasta está grabado, ¡corre video! You know, really, pretty much, you can do anything you want. Just please don't put any dinosaurs in the movie. There weren't any dinosaurs. They were millions of years ago. 3 doritos después, top 10 traiciones en toda la historia. No, tremenda mentira que se aventaron. Que bueno, para ser justos, en la primera película los dinosaurios salen congelados en referencia a eso. Pero igual no mantuvieron su palabra para las secuelas XD. Ahora, aprovechando que andamos hablando de animales, cuando vimos la película nos quedamos con la duda de saber si en la vida real sí existieron estos animales. Así que aquí vengo para decirles que sí. Todos los animales que salen en la peli
sí existieron. Les digo que fueron al museo y toda la cosa. Aunque eso sí, la mayoría de estos no pertenecieron a la era de hielo. Esto es porque el equipo quería que en la película salieran solo los animales más extraños. Empecemos con el clásico, los mamuts. Manny es un mamut lanudo, el género más famoso de mamuts en los medios. Estos eran aproximadamente del mismo tamaño que un elefante africano actual, o sea, unos 3 metros. Sid está basado en un perezoso terrestre. Estos mamíferos variaban en tamaños. De un lado teníamos unos bastante pequeños y los más grandes llegaron a medir como 4 metros. Sí, serían un poco más grandes que Manny. La especie de Diego es un esmilodón, que popularmente son conocidos como tigres dientes de sable. Sin embargo, su apodo es engañoso. Por un lado, los esmilodones no son tigres en el sentido taxonómico, y por el otro, sus dientes de sable no eran exclusivos de ellos. Existieron otros mamíferos como marsupiales y roedores que también tuvieron dientes de sable. Carl y Frank son brontoterios. Estos, aunque parezcan rinocerontes, en realidad están más relacionados evolutivamente con los caballos y équidos, pues comparten un ancestro común. De hecho, esto se refleja en sus cuernos, pues están hechos de hueso, a diferencia del de los rinocerontes que son de queratina. Entre otras especies se encuentran los dodos, aves con alas tan pequeñas y atrofiadas que no les permitían volar. Su extinción fue el siglo pasado por culpa del humano. Los Macrauchenia son una extraña mezcla de características. Su cuerpo de camello, cuello de jirafa, cabeza de caballo y trompa desconcertaron por años a los científicos, pero actualmente se sabe que están relacionados con los tapires y rinocerontes. Los gliptodontes, que tenían caparazones óseos enormes y algunos de ellos eran del tamaño de un automóvil pequeño. Los Palaeotherium. La película muestra un antiguo diseño que los asociaba erróneamente con los tapires, aunque actualmente se especula que son más cercanos a los caballos modernos. Y los aardvarks, que de hecho estos siguen vivos en la actualidad, son cerdos hormigueros. En la peli sus trompas son flexibles como la de los mamuts, pero en la vida real son rígidas. Pero bueno, regresando al desarrollo visual de la cinta, para los ambientes los artistas dijeron bueno, bonito y barato. Optaron por ahorrarse bastante dinero en los fondos. Para eso eligieron diseños estilizados, simples figuras geométricas con fondos parecidos a los que puedes ver en los Looney Tunes clásicos. Sin embargo, mientras que en los fondos fueron austeros, con los personajes hicieron todo lo contrario. Ahí fue donde dejaron caer todo el presupuesto. En el departamento de la animación, cada personaje tuvo su grado de complejidad. Empezando por Manny, lo complejo de este personaje era hacerlo expresivo. Es que imagínense, tiene un largo pelaje, tiene una trompa y grandes colmillos. Debido a esos atributos únicos, casi toda su cara está cubierta. Para acabarla de fregar, tampoco tiene manos, que son muy útiles para comunicar expresividad. No, bueno. Es así que toda la emoción recayó 100% sí o sí en sus ojos. Sus diminutos ojos fueron los que cargaron con la expresividad de este enorme personaje. Por otro lado, tenemos a Sid. El equipo se tomó bastantes libertades creativas con su personaje. Los perezosos en la vida real son muy lentos y tiesos, pero el crew decidió hacer todo lo contrario. Sid es rápido y flexible. Esto, la verdad, fue para que la película no fuera aburrida. Sid tenía cientos de diálogos. Si lo hacían lento, la película nunca iba a terminar. Sin embargo, el staff de animación quería mantener esa sensación de pereza en el personaje. Por eso hicieron que sus brazos no se movieran tanto. De esa manera, recuperaron un poco la sensación de lentitud en el personaje. Mientras tanto, Diego también fue bastante complejo para el equipo. Para empezar, Sid o Scrat tenían una animación caricaturesca, pero Diego fue todo lo contrario, moviéndose de forma realista. Además, Diego en algunas escenas podría ser veloz y acrobático, pero en otras era muy sutil y contenido. Ese gran rango de movimiento representó todo un desafío para el equipo. Hasta el momento, hemos estado evitando hablar de cierto personaje súper popular de la franquicia, Scrat. Y esto es porque, Scrat es todo un tema, así que mejor vamos a darle su propia sección. Para empezar, Scrat fue creado en etapas muy finales de la cinta. La cosa, y aquí se viene el chismecito, es que el origen de Scrat es un misterio. Hay 3 versiones, todas de diferentes personas, sobre cómo se creó Scrat, y obviamente estas versiones se contradicen entre ellas. Así que empecemos con la versión del director Chris Wedge, fundador de Blue Sky Studios. Esta versión viene en el libro de arte, así que podría decirse que es la versión oficial. Según Chris, Scrat nació por necesidad. Resulta que la primera vez que aparecería hielo en la película sería hasta el minuto 37. Había que esperar casi la mitad para ver el hielo en una cinta llamada La Era de Hielo. El director quiso cambiar esto, entonces optaron por iniciar la cinta de forma emocionante y divertida, para enganchar al público desde el inicio y de esa manera también introducir el ambiente glacial desde el minuto 0. Con esa idea en mente, querían que el hielo también se sintiera como un personaje. Querían que el hielo hiciera algo. Tal vez
podría ser una montaña cayendo o una avalancha persiguiendo a varios animales, o tal vez solamente a un animal. Un pobre tipo que le tocó la desdicha de estar en el lugar y tiempo incorrecto. Y ahí todo hizo clic. Wedge se lo imaginó, un gigantesco glaciar contra el animal más pequeño del mundo. De esa manera, Wedge fue con Peter de Seth, el diseñador de personajes, y entre sus bocetos buscaron a los animales más pequeños que había diseñado. Allí encontraron unos sketches de algunas ardillas prehistóricas. Cuando Wedge vio el dibujo, tuvo una epifanía. Ponle dientes de sable, le dijo a Peter, y el resto fue historia. O por lo menos eso dice Wedge, porque luego viene la versión de Michael J. Wilson, el principal escritor de la película. En una entrevista, que de hecho es la misma, donde también salió la otra contradicción sobre el origen del bebé, Michael cuenta su versión de los hechos. Según él, Flora, su hija que en aquel entonces tenía 3 años, fue la que se le ocurrió el personaje de Scrat. Esto porque ella combinó a una ardilla con una rata. Su padre le preguntó, ¿qué quiere Scrat? Y su hija le respondió, ¿hola? Pues quiere una nuez. En ese momento, Michael quedó maravillado. Por supuesto, era tan simple que era perfecto. Su hija era una genio. Pero la historia no se queda ahí. Resulta que Ivy Supersonic, una diseñadora famosa de modas, afirma que ella creó al personaje y Fox se lo robó. Ella había creado a un personaje llamado Scrat con Q, una ardilla rata, y estuvo pichando a ese personaje a varios estudios, entre ellos Fox. La cosa es que los documentos internos de Blue Sky muestran que sí, el personaje originalmente se llamaba Scrat con Q. Para no hacer el cuento largo, el asunto escaló hasta la corte, donde la marca de Scrat con Q se la quedó Ivy, mientras que Disney, porque esto sucedió después de que compraran a Fox y Blue Sky, se quedó con la marca de Scrat con C. Pero digo, no cualquiera le gana a Disney en la corte, así que para que Ivy lo haya logrado, me imagino que tenía algo de razón. Pero la verdad, no lo sé, ya que este asunto lo investigué de forma superficial. Igual, si les interesa saber el chismecito completo, háganmelo saber en los comentarios, y si veo mucho interés de su parte, les hago un video completo explicando bien la chisma, ¿va? Pero regresando con el video, mientras si son peras o si son manzanas, lo que sí es un hecho es que Scrat originalmente solo iba a salir al inicio de la cinta y listo. Pero todo eso cambió cuando lo incluyeron en el tráiler de la película. A raíz de esto, la audiencia lo adoró. Les encantó el personaje. Hagan de cuenta que eran los Minions de su época. Al ver la popularidad que tuvo Scrat, el equipo se alarmó porque solo salía al inicio y ya. Así que estuvieron rascándose la cabeza viendo cómo podían insertarlo a lo largo de toda la cinta. Otro dato curioso es que el director Chris Wedge es quien hace la voz de Scrat. Esto fue porque cuando él pichaba los storyboards del personaje, él hacía los ruiditos y grititos para darle más vida al pitch. Y lo hacía tan bien que el crew no podía imaginarse a nadie más dándole voz, así que por eso se quedó con el papel. Pero pues sí, al parecer Scrat fue creado por necesidad. O sea, no fue de que pensaron, vamos a crear a la mascota de nuestro estudio. Nah. Simplemente era un personaje que saldría en una escena y ya. Pero debido a su popularidad, se convirtió en la mascota de Blue Sky. Si te pones a pensar, está bastante curioso que su mascota también sea un ratón, como la de Disney, ¿ah? ¿Será que la gente tiene una debilidad por los ratones? Durante la producción de una cinta, es común que algunas escenas terminen siendo eliminadas de la versión final, y la Era de Hielo no es la excepción. Probablemente, el ejemplo más destacable de esta película fue la desaparición de Sylvia y toda su subtrama. Ella era una perezosa y el interés amoroso de Sid. Lo sorprendente de todo este asunto es que ella la eliminaron cuando la cinta ya estaba bastante avanzada en su producción, pues a diferencia de otras cintas donde las escenas eliminadas normalmente se quedan hasta la etapa de storyboard y animatic, todo lo relacionado a Sylvia llegó a estar completamente animado y renderizado, material que se puede encontrar en los extras de los DVDs. Para que realmente dimensionen qué tan lejos llegó este personaje, ella se podía ver en el primer póster de la película, apareció en la versión novelizada de la cinta y hasta salían los juguetitos de Burger King. O sea, realmente la sacaron a último minuto. Pero bueno, continuando, ella originalmente era una perezosa que fue engañada por Sid. Resulta que en esta versión de la peli, Sid era menos agradable, era más odioso, era un estafador, les robaba la comida a los niños y acosaba a las chicas. De hecho, originalmente la escena del jacuzzi con las chicas era muy inapropiada. Aquí Sid les hacía muchas insinuaciones sexuales a las chicas, las acosaba y a una hasta la tocó sin su consentimiento. Por fortuna, ella le da una patada en la ingle como respuesta. Obviamente todo eso se tuvo que eliminar para mantener la cinta family friendly y para no odiar tanto al personaje. La cosa es que Sylvia era una de estas chicas que Sid solamente utilizaba para algo casual. Antes de que iniciara la película, Sid le había prometido que iban a migrar juntos, pero en realidad él se inventó ese cuento como una forma de quitársela de encima. La cosa
es que Sid se queda dormido y terminan encontrándose accidentalmente en el lugar que habían acordado verse, un árbol petrificado. Esta escena sería la versión original de la escena donde Sid despierta y se da cuenta que su familia lo abandonó. Aquí Sylvia está feliz de verlo y lo invita a que vivan juntos, pero Sid trata de ver la forma de zafarse de ella, y su mejor idea es aventarla a una estampida de gliptodones. Días después, Sid estaría ligando con otras chicas en el jacuzzi, que es lo que ya les contamos que las acosa y le pegan abajo. En ese punto, en vez de encontrarse con los rinocerontes, originalmente se iba a encontrar con Sylvia. Ella está feliz de verlo y Sid otra vez busca la manera de deshacerse de ella. En esta ocasión le miente diciendo que irá por unos nabos como provisiones para su largo viaje de migración y que se va corriendo. Ahí se encuentra Diego y lo convence para que parezca que se lo comió, al igual que con los rinocerontes, solo que aquí Sylvia lo ve y no se la compra. Nota que Sid está respirando y por fin se da cuenta. Sid es un mentiroso. Amiga, ¿te diste cuenta? Entonces Sylvie le dice a Diego que puede comérselo de verdad. Ahora, según se cuenta, el final también iba a ser diferente. Originalmente, Diego sí iba a morir en la película, pero yo metería este dato como un rumor, porque nos fue imposible corroborarlo con las fuentes originales de este dato. Según mi investigación, la muerte de Diego se llegó a mencionar en 2 ocasiones. Una fue en una entrevista que Denis Leary, la voz de Diego en inglés, tuvo durante el 2012. En esta, Denis dijo que su personaje originalmente moría en la cinta. Él les advirtió al crew que esto podría ser demasiado fuerte para los niños. Y dicho y hecho, en las proyecciones de prueba, cuando se llegaba a esta parte, los niños se ponían a llorar. Por esa razón decidieron reescribir el final. Sin embargo, como les digo, me fue imposible encontrar esta entrevista. La segunda mención de la muerte de Diego está en los comentarios de DVD de la película. Aquí, Wedge cuenta cómo originalmente Diego iba a morir. Por lo tanto, Sid y Manny viajan solos al sur. Eventualmente llegarían hasta una playa en donde se encontraban todos los demás mamíferos que habían migrado al inicio de la cinta. En ese lugar, Sid se encontraría con Sylvia, pero esta vez la trataría diferente. Esto debido a que Sid había madurado después de ver a su amigo morir. Ahora es amable con ella y le pide que sean pareja. Sin embargo, como el final fue cambiado a último minuto, varias cosas quedaron bastante mal escritas, como la repentina recuperación de Diego o Sid quedándose sin un arco de personaje. Pero una vez más, no pude encontrar el DVD de la película para poder confirmar este último dato. Por otro lado, también existe un libro llamado Ice Age Essential Guide, un pequeño libro que explica el lore de la primera y segunda película, y aquí se revelan pequeños datos muy interesantes. Por ejemplo, Lenny no es un dientes de sable, es un dientes de cimitarra, o sea, no es un esmilodón, es un Homotherium. Espera, ¿homo? Lo suponía. Ambos son felinos prehistóricos, pero su diferencia más notable es que sus colmillos son más pequeños. Por otro lado, acá se revela el nombre de Bodoque. Sí, el bebé sí tiene nombre. Él se llama Roshan, así es. Su nombre significa luz brillante en sánscrito y en hindi luz de amanecer. Por otro lado, su papá se llama Runar y su madre Nadia. Y ya que estamos hablando de Roshan, ay, se siente bien raro decirle por su nombre. Él fue completamente olvidado en el resto de la franquicia. Nunca más volvió a aparecer, excepto en 2 ocasiones. La primera fue en el corto No Time for Nuts, cuando Scrat viaja al pasado. Y la segunda es durante el recap al inicio de las aventuras de Buck Wild. Sí, esa película. Además, el libro menciona explícitamente que Manny tenía una pareja e hijo que fueron brutalmente asesinados por cazadores. Desde entonces estuvo solo hasta que conoció a Ellie, confirmando que Ellie es la segunda pareja de Manny. Y por último, les quiero compartir la mejor parte del libro. Aquí dice, ser clavado por una estaca es solo un chiste para Sid, pero a Soto no le iba a dar tanta gracia después. No, qué mala onda, güey. Ahora pasemos a curiosidades más generales de la película. Scrat fue un animal inventado para la cinta, combinando una rata con una ardilla y agregando dientes de sable. Pues resulta que años después, en 2006, científicos argentinos descubrirían unos fósiles de un mamífero al cual, en 2011, llamarían como Cronopio dentiacutus, un animal que básicamente es Scrat, una ardilla dientes de sable. Así que podría decirse que la era de hielo predijo este animal, aunque cabe aclarar que esta criatura no vivió durante la era de hielo. La cinta implica fuertemente que Frank y Carl son una pareja gay. De hecho, esa es la interpretación general de la audiencia y el fandom. Esto se refuerza aún más con la interpretación que le dieron en el doblaje latino, donde a Frank lo interpretaron de forma amanerada. ¡Arruinó nuestra ensalada! Sin embargo, Blue Sky nunca confirmó oficialmente este dato. Algo que poca gente sabe es que Jack Black participó en esta cinta como Zeke. He said, come back with the baby, or don't come back at all!
Este sería el inicio de su carrera como actor de voz en películas animadas. ¿Quién imaginaría que años después se convertiría en la voz de Po en Kung Fu Panda y alcanzaría un increíble éxito como Bowser en Super Mario? En la escena de la cueva de hielo, curiosamente, muchos han notado que las criaturas congeladas son un foreshadow a futuros personajes de la franquicia. En Meltdown aparecen las pirañas, los dinosaurios de Dawn of the Dinosaurs, en Continental Drift aparecen más perezosos y en Collision Course sale el UFO, aunque es un misterio si esto fue una coincidencia o si fue intencional. Durante la escena de las cuevas, Sid se queja de que nunca hay perezosos en las pinturas rupestres. Bueno, pues esto dejaría de ser cierto en 2020, cuando en Colombia se descubrieron unas pinturas donde se pueden ver criaturas que los expertos han identificado como perezosos terrestres y se ven aterradoramente gigantes. Al final, la cinta se estrenó y fue un total éxito. La gente la recuerda mucho por su entretenida comedia, su gran doblaje y por el corazón detrás de la película, con un hermoso mensaje sobre la familia encontrada. La cinta estuvo nominada a Mejor Película Animada en los 75 Óscares y fue la película animada más taquillera del 2002. Además, su éxito prácticamente ayudó a que Blue Sky despegara y se convirtiera en uno de los estudios de animación más exitosos de la industria. Gracias a la Era de Hielo, el estudio pudo seguir produciendo el resto de sus cintas hasta que fue comprado por Disney en 2021. Por si no fuera suficiente, la Era de Hielo aportó a la muerte de la animación 2D en el cine. Por un lado, las películas en 2D de aquellos años flopearon. Además, había una fiebre y emoción por la tecnología 3D tanto en el cine como en los videojuegos, y películas como Toy Story, Shrek y Monsters Inc. habían conmocionado a la industria de la animación. Pero en eso llega Blue Sky demostrando que incluso un estudio completamente nuevo e inexperto puede hacer una película 3D exitosa, lo que ayudó a cimentar más la idea que el futuro de la animación era el 3D. Al final, Michael J. Wilson, el escritor principal de la cinta, no quiso regresar para escribir las secuelas. A pesar de que le parecen buenas las otras películas, le encanta la emoción y corazón de la primera. Nada puede superar la escena de Manny mirando las pinturas rupestres de su familia. En su opinión, es prácticamente imposible superar lo que habían logrado en la primera cinta, y por eso no quiso regresar para las siguientes secuelas. Pero bueno, Frelis, hasta acá dejamos el video del día de hoy. ¿Qué les pareció este video lleno de curiosidades sobre la Era de Hielo 1? ¿Les gustó? ¿Les gustaría que habláramos de las demás películas de Blue Sky? Háganos saber todo eso en la caja de comentarios. Suscríbanse para que estén al pendiente de los próximos videos del canal. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como Alfreli227, para que sepan los horarios en que haremos directos viendo películas y series por Twitch. Si quieren ver más videos de Alfreli, de este lado les dejamos uno parecido sobre curiosidades de Intensamente. Los queremos mucho, adiós.